Señor, hermanos, porque nos ha traído a este lugar nuevamente, acá con ustedes, y podernos ver y saludarnos, y especialmente para poder seguir aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Nos gozamos en realidad y que toda la gloria sea para el Señor. Hasta aquí Él nos ha prestado la vida. Hermanos, oyendo la palabra del Señor y cuando nos recuerdan aquel momento preciosísimo, hermanos, y de mucho valor, cuando el Señor nos convirtió. Y hablando de correcciones, sí, por supuesto, nuestro hermano Oscar nos convoca siempre para ello, para hacernos algunas correcciones o instruirnos aún mucho más. Y a hermano Ronnie le consta también que tuvimos también un tiempo para hablar con usted, ¿se recuerda? Porque, hermanos, la pena es y la preocupación de un ministro debe ser siempre servirle lo mejor que se puede y para su gloria. Ese debe ser el propósito, hermanos. Y veo que me falta mucho, pero con la ayuda del Señor vamos siguiendo adelante, hermanos. Y no está de más que les diga, y para la gloria del Señor, gracias por sus oraciones. Se los agradecemos de verdad. Y también nuestro hermano Oscar nos dice frases como esta: si ven algo en mí, hermanos, señálenmelo. Yo necesito aprender también. Y así es como hemos trabajado, hermanos. Y los otros hermanos que en esta ocasión no por alguna razón no están colaborando con nosotros, por ahí veía a un hermano también lo saben, porque hemos platicado antes con ellos, antes de venir acá, sobre lo que hemos estudiado y ponernos ahí a intercambiar palabras sobre el estudio que se lleva siempre. Así es de que gracias al Señor por sus oraciones, hermanos, se los agradecemos de verdad. Vamos a iniciar entonces esta tercera exposición y vamos a ver puntos. Por ejemplo, el tema tiene que ver con 8 principios internos de inspiración. Vamos a ver algo, por ejemplo, como la autoría divina de las Escrituras, la infalibilidad de la inspiración verbal, la inspiración plenaria, la inerrabilidad de la misma. Y en sí, hermanos, una pregunta que les dejo: ¿por qué creen ustedes que los autógrafos originales desaparecieron? ¿Por qué desaparecía eso? Así es de que los invito a leer un texto que está en la carta a los Romanos para iniciar. Carta a los Romanos en el capítulo 11 y el versículo que vamos a leer es 33, porque voy a dejar para el final estos 4 textos. Carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 33. Y con la ayuda del Señor, hermanos, vamos a tratar de seguir acá meditando la palabra del Señor con este asunto que tiene que ver 8 principios internos de inspiración. Dice así en el nombre del Señor, hermanos: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios
e inescrutables sus caminos. Que Él añada bendición a esta porción en cada corazón. Hermanos, dentro de este texto está enmarcada esta frase, 8 principios internos de la inspiración. Principios, hermanos, que representa verdades básicas e inmutables, hermanos. Inmutables. En todo, por ejemplo, podemos pensar, hermanos, cuando el apóstol Pablo hace esta doxología o exaltación o alabanza a Dios, o profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Desde Romanos 1:16, hermanos, en adelante, cuando él viene hablando de esta salvación. Romanos 8, cómo exhorta y anima al pueblo con esas promesas maravillosas, futuras. En el capítulo 9, cuando se habla ahí de esa elección y de la justicia de Dios para hacerla. Capítulo 11, cuando habla, hermanos, también sobre ese remanente judío que va a ser salvo. Hermanos, cuando el apóstol Pablo se da cuenta de esa grandísima sabiduría y conocimiento de Dios en cuanto también a ciencia, un plan, hermanos, que está perfecto, hermanos. En cuanto a inspiración, hermanos, Dios usando a hombres que los lleva primero a la actitud de piedad, y empieza Él con sus revelaciones progresivas para toda la humanidad, hermanos. Y en una frase, evocación de los engramas, por ejemplo, cuando habla que aquello que sale del corazón y esos pensamientos que se acumulan dentro de la mente del hombre, lleva a esto por medio del Espíritu Santo a Pablo, a decir, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Él se asombra, hermanos, de ese plan bello, hermoso, santo, divino, inspirado por Dios, hermanos. Y Él permite esa revelación con relación al misterio de su voluntad en cuanto a salvación para los hombres. Gracias a Dios, definitivamente damos honra y gloria a Dios por esa revelación que Él poco a poco fue trayendo a los hombres. Vamos entonces con el primer punto, Daniel 2:22. Y vamos a ver con relación a la autoría divina de las Escrituras. La autoría divina de las Escrituras, de esta palabra del Padre, de Dios mismo, usando al Espíritu Santo para revelarla. Daniel 2:22 dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. El trabajo escudriñador del Espíritu Santo es lo que vemos acá primero. Esto tiene que ver con aquella revelación que le dio Dios mismo a Daniel para con el sueño de Nabucodonosor. El punto primario entonces, autoría divina de las Escrituras. El Espíritu Santo es el autor primario. Su trabajo es revelar, dirigir, hermanos, a hombres escogidos y preparados para escribir estos libros, parte de los mismos, o partes asignadas, y cada una en su debido tiempo.
Dios no se apresura. Siempre tiene su tiempo. Siempre tiene su propósito para la humanidad. El resultado nos da un conjunto de libros, hermanos, llamado la Biblia o Biblión. Y su propósito, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 13, y la parte final de ese versículo dice: a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Hechos 13, 26. Así es como se fue recopilando este conjunto de libros. Y más adelante hablamos de las epístolas. Hermanos, la autoría divina de las Escrituras. Vamos al segundo punto. Y para ello, carta a los Efesios, capítulo 1. La infalibilidad. La infalibilidad. 1:9. Dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Que Él siga bendiciendo esta palabra en cada corazón, hermanos. La infalibilidad de las Escrituras, de la inspiración. Entonces, ¿qué podemos pensar con esta palabra? Que es, hermanos, verdadera. No hay fallo aquí. Sin error alguno. Y que también produce los resultados esperados, como vimos en el mensaje anterior. Aquí empieza ahora a entrelazarse el anterior con este. Tiene los resultados esperados, como el primer mensaje, que es viva y es eficaz, porque es el Espíritu que da vida, el Espíritu Santo de Dios. Dice acá: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Misterio. ¿Qué es esto de misterio? Es una verdad que permaneció oculta con relación a todo el plan de salvación en el Antiguo Testamento, que desde Génesis 3:15 viene hablando ya de la simiente. Los profetas hablaron de este misterio también. Una verdad entonces que permaneció oculta en esa era del Antiguo Testamento y revelada en el Nuevo Testamento. Es la declaración de la voluntad del Creador, hermanos. La declaración de la voluntad del Creador. Hermanos, qué maravilloso esto en realidad. Una revelación que definitivamente indispensable para el bienestar espiritual del hombre. Como oímos, ¿verdad? ¿De dónde nos sacó el Señor, hermanos? ¿No se conmueve usted? ¿No se conmovió usted con esa pregunta? En realidad, hermanos, Él nos rescató porque este misterio de su voluntad en cuanto al plan de salvación, hermanos, fue revelado, fue iluminado, para que pudiéramos entender, hermanos, cuál era nuestra condición. Ese trabajo maravilloso del Espíritu Santo de convencer de pecado al hombre, hermanos.
hablando, en mi caso, tonteras, hermanos, bajo ebriedad, hermanos. Y que Él tenga misericordia de nosotros, hermanos. Y no solo nos salvó, nos dio dones. Y no solo ello, como hemos oído, nos empezó a instruir, hermanos. Yo no sé qué pensarán, bueno, si es que han nacido de nuevo, pues, porque yo no lo puedo afirmar. Si los hay aquí, espero que el Señor los corrija. Si es que en realidad han nacido de nuevo. ¿Qué pensarán aquellos hombres que suben corriendo al púlpito, hermanos? Digo hombres porque no sé si llamarles ministros. No sé. Dios lo sabe. O ministros desobedientes, desordenados, probablemente. Pero hermanos, debemos de ser agradecidos. Una revelación progresiva, hermanos. Ahora, hermanos amados, el bienestar espiritual para nosotros los hombres en esta dispensación, en esta presente dispensación de la gracia, hermanos. Cristo es la figura central del Evangelio. Por eso se ha instruido acá, en esta misma serie de estudios que se han venido presentando en un tiempo anterior también, sobre la evangelización. Porque da pena cuando se oye mensajes de evangelización y no mencionan casi nada del sacrificio de Cristo, de la muerte de Cristo y especialmente de su sangre que derramó, su resurrección. Todo ese misterio, hermanos, ha sido revelado, iluminado. Vamos con otro punto más y vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Y ahora vamos a ver algo de la inspiración verbal. A Jeremías le habló, a Moisés también le habló, y usted puede recordar algo más. Pero la inspiración verbal dice así, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y Mateo 5:18 habla de aquellas dos letras que tienen que ver con el alfabeto hebreo, como es, por ejemplo, la J y la tilde. Todas están ahí incluidas dentro de esta escritura. Y delicado si alguno le quita o le agrega algo a esta escritura, porque está completa. No le hace falta nada. En cuanto a la inspiración entonces verbal, desde la primera letra o palabra, hermanos, hasta la última de la Biblia son inspiradas. Tanto el orden como los eventos, todos los conceptos, etcétera, hermanos, son inspirados divinamente por Dios, del soplo directo de Dios. Esto es en cuanto al tercer punto, la inspiración verbal. El Espíritu Santo, hermanos, tomó y guió a los escritores, es decir, a los autores humanos. Y este versículo, cuando dice acá, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos
hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esta frase, siendo inspirados por el Espíritu Santo, las palabras de la Escritura entonces son de Dios. Sí son de Dios, por supuesto. Y fíjese usted que cuando dice acá, por ejemplo, siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios, es decir, movidos. Eso quiere decir, pero en griego, pero con una H entre la P y la E. Quiere decir movidos por el Espíritu Santo. Llevado o conducido y sostenido. Igualmente, entonces, lo que da a entender en Hechos 27, solo que en otras circunstancias. Pero eso es lo que hizo Dios con los hombres. Siendo entonces movidos, llevados, conducidos para este trabajo maravilloso, hermanos. Vamos a ir ahora al Evangelio según San Lucas para pasar a otro punto. Lucas 24. Y vamos a leer el versículo 44. Y ahora vamos a ver el cuarto punto, que es inspiración plenaria. Inspiración plenaria. Y dice Lucas 24, versículo 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hermanos, en el capítulo 9, el Señor Jesucristo acá mismo ya les había hablado de su sacrificio a sus discípulos. En el capítulo 18 también, hermanos, les habla de que Él iba a ser entregado, que iba a sufrir también afrenta, es decir, las vergüenzas públicamente recibidas. Y ahora dice acá, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La inspiración plenaria, hermanos. Es decir, que esta inspiración ha quedado completa, hermanos. Todo este canon bíblico está lleno en su plenitud total. No necesita nada más que agregarle, nada, hermanos. Los libros, por ejemplo, del Antiguo Testamento, los evangelios, hermanos, lo que se habla de su iglesia, sus epístolas, los eventos futuros apocalípticos, todos son igualmente inspirados, hermanos. La Escritura entonces está plena, está completa, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Completa, totalmente, hermanos. Qué trabajo maravilloso de lo que es la inspiración, hermanos. Ese trabajo bello, en realidad, para lograr que todo este libro sagrado quedara completo y escrito para bendición de nosotros, su creación máxima. Por eso demanda, hermanos, que los ministros nos cuidemos para poder servirle como a Él le agrada, hermanos. Esto es algo
muy serio, hermanos, que solo con la dirección del Espíritu Santo, ese amor maravilloso del Señor para con sus siervos, se puede, hermanos. Vamos a ver ahora un quinto punto, la inerrabilidad de su palabra, de su inspiración. La inerrabilidad, es decir, que está libre de error. Libre de error, hermanos. Cada libro se escribió, hermanos, con absoluta precisión, hermanos. No hubo necesidad de corregir ningún asunto. Nada, hermanos. Cuando alguien diseña, el arquitecto diseña, por ejemplo, un plano, en el camino el maestro de obras pregunta y pregunta y nos damos cuenta que a veces no encaja una cosa con la otra y hay que corregir en el camino. Cuando un artista plástico tiene su lienzo ahí blanco, algunos bocetan antes ahí y miran su boceto y dicen, este es el original. Y hasta hacen una cuadrícula para que quede como él quiere en ese lienzo blanco. Pero en el traspaso, en el lapso del camino, tiene a veces que hacer cambios. Me imagino que el herrero igual, o el carpintero. Y qué decir a veces de los chefs, las cocineras, a veces tienen que agregar un poquito más porque, y así, ¿verdad? Pero este plan divino, hermanos, este trabajo es inerrable. Tal como estaba en su corazón, para que la salvación se hiciera perfecta, para que se leyera acá, para que se oyera de esto, lo que verdaderamente Dios mismo quería que se oyera o que se leyera, que se entendiera. Por eso, la inerrabilidad de su palabra, de su inspiración, sin error, hermanos. Aquí no hubo nada que corregir. Todo está perfecto, hermanos. Y sabe algo más, dejemos la palabra perfecta o perfecto. Santo. Bendito sea el Señor. La mitología, cuántos libros y llamados sagrados. Esto sí, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Esto sí, hermanos, es sagrado. Ajá. Sin error. Vayamos al libro de Jeremías. Capítulo 36. Dice así la palabra del Señor, versículos 1 al 6. Aconteció en el año 14, Jeremías. Jeremías 36. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer del versículo 1 al 6. Aconteció en el 4.º año de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías. Mire, vino esta palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado. Mire qué grande responsabilidad para este siervo. Cuando usted le dice, mire, dígale al hermano sutano que esto, el otro, normalmente ese mensaje no llega como es, hermano. Más de algo le quitamos o le agregamos
llega distorsionado, hermanos. Por eso es que a veces hay mala comunicación, mal entendimiento. Pero es por eso. Pero nosotros fallamos, hermano. Pero mire qué responsabilidad. Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá, contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepientan. Ahí está el propósito de Dios, que se arrepientan. Y como vimos en el mensaje anterior, que corrijamos, hermanos, los malos hábitos que aún todavía tenemos. Versículo 4. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Narías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú, pues lee de este rollo que escribiste de mi boca. Mira, las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen a sus ciudades. Hermanos, libre de error entonces en todos sus detalles. Todos los autores humanos fueron usados divinamente, inspirados por el Espíritu Santo, de manera entonces infalible, sin fallas. Esta obra literaria, pero le agregamos otra palabra, celestial, hermanos, porque viene de allá, celestial, sin error, hermanos, para que la recibamos tal como lo que Dios ha dicho, para que cumpla sus propósitos en nosotros. Que el Señor sea glorificado. Ahora sí ya podemos entender un poquito siquiera, una pizquita de lo que es esa exaltación o doxología que le da el apóstol Pablo en el capítulo 11 a Dios mismo. Oh, profundidad de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus caminos. Qué ciencia, hermanos, para planificar todo. Y el cuidado de que el hombre la recibiera tal como la palabra de Dios fue encomendada para los escritores. En toda la escritura, hermanos, sus palabras son precisas, los pensamientos son exactos, hermanos, exactos, de manera infalible. Y su propósito, como ya hemos leído, hermanos, llevarnos al arrepentimiento. Nuestro hermano nos recordaba algunos pasajes de David, algunas actitudes de David. Y cuando vemos a David ante Dios con el problema de aquella mujer, Betsabé se llamaba, ¿sí? Betsabé, ¿recuerda? David sentía aquello, pero no quería confesar. Incluso quiso arreglar el asunto a como él quiso. ¿Acaso no han habido actitudes de ancianos o predicadores a manera de querer arreglar las cosas así de otra manera, pero menos conforme a la palabra? No sé si me escucharon. ¿Me escucharon los de atrás? ¿Verdad que lo ha visto usted? ¿Verdad que lo ha oído? Pero no. Él envía a su profeta y le habla al mismo David
con su propia palabra, ahí sí dirigido por el Espíritu Santo, porque el propósito es redarguir, para provocar arrepentimiento y corregir las cosas como a Dios le agradan. ¿Y cómo le agrada a Dios? Justamente, hermanos. Justamente. Aquí no cuenta la amistad entre el anciano y el disciplinado. No debe de contar la amistad. Ajá. Vamos a otro punto. La operación concursiva. Aquí mismo en el libro de Jeremías vamos a leer algo. En el capítulo 1 ahora. En el capítulo 1. Operación concursiva. Que es divina, hermanos. Divinamente combinada con los factores humanos. Entonces, capítulo 1 del libro de Jeremías, versículo 4 al 9, dice así. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Leyó esto muy bien? Mire la última parte. He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Creo que sin duda hay predicadores, hay ancianos acá que han sentido el deseo de visitar o de hacer esto o lo otro. ¿Ah? Y a veces ahí se queda aquello. Pero hermanos, acá en cuanto a esto, siendo los escritores meros hombres, hermanos, como nosotros, pero santificados para este trabajo, consagrados para el servicio en el Señor, como Jeremías. Ninguno de ellos se sentía capaz. Soy un niño. Soy un niño, dijo Jeremías. También el apóstol Pablo, dice él: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Entonces, hermanos, acá vemos entonces ahora que autores usados divinamente por el Espíritu Santo. Hermanos, qué maravillosa es la palabra del Señor en realidad, hermanos. Ninguno de ellos se sentía capaz, hermanos. Y en el versículo vemos que Dios lo usó como su portavoz, hermanos, como su portavoz personal. Por eso dice acá: he aquí he puesto mis palabras, dice, en tu boca. Dios lo usó entonces como su portavoz personal. Y allá en Jeremías 15, en el versículo 19, en una de sus partes dice también: serás como mi boca. Jeremías 15, 19. Serás como mi boca, le dice él. Entonces, hermanos, debemos de tener cuidado cuando se va a hacer algo en la obra del Señor, ser dirigidos plenamente, hermanos. Aquí entra la oración, hermanos, el guardarnos
para estar atentos. ¿Cómo debemos de servirle, hermanos? Para que sea eficaz aquel servicio, para que sea tomado en cuenta aquel trabajo. Ahora tengo una frase acá para ustedes. Debemos de tener cuidado entonces, hermanos, cuando somos emocionales. ¿Debemos tener cuidado? Sí, hermanos. Porque las emociones también le pueden mover a usted a hacer algo. ¿Será tomado en cuenta eso entonces? No, hermanos. Lo emocional no permanece. Eso se desvanece. Debemos de tener cuidado con las emociones, hermano. O con el pretender ser vanagloriosos. Que nos miren, que nos oigan. Hay quienes cuando piden ministerio o piden algún privilegio, no lo piden de rodillas al Señor, sino que van con el anciano. Mira, hermano, yo quiero esto. ¿Será esa manera correcta? No, hermanos. Pídaselo al Señor, pero también que al mismo tiempo con esa petición vaya deseando ser consagrado, hermano, creciendo en santidad, anhelando apasionadamente que el Señor, cuando digo apasionadamente en el buen sentido de la palabra, ordenadamente, que su anhelo sea glorificar al Señor, anhelando servirle correctamente, hermanos. Todos estos hombres entonces, en cuanto a la operación concursiva, facultados por el Espíritu Santo, hermanos, operando en conjunto y controlando todos los factores humanos de los escritores bíblicos. Su carácter, por ejemplo, su personalidad, sus habilidades, aún los intereses personales de cada uno de ellos, porque sin duda que los tenían. Recordamos en este caso, hablando de intereses personales, ¿acaso la mamá de aquellos dos discípulos no tenía algún interés personal, pues? Que esté uno de ellos a tu izquierda, Señor, y el otro a tu derecha. Todo eso fue controlado también por Dios y por el Espíritu Santo. Y también, hermanos, no solo intereses personales, el trasfondo cultural de cada uno de ellos. Todo eso, hermanos, fue controlado por el Espíritu Santo. Un trabajo maravilloso, hermanos, porque el Padre, Jehová, Dios mismo, tenía el propósito de que su palabra quedara escrita correctamente y completa, que no le faltara nada. Qué maravilloso, hermanos. Definitivamente maravilloso estos asuntos, hermanos. La inspiración concluida entonces. Apocalipsis 22, 18 y 19, ahí habla lo delicado que es, hermanos, de quitarle o agregarle a la palabra del Señor. Delicadísimo eso. Eso usted lo puede leer en Apocalipsis 22, 18 y 19. Y nos referimos a este punto con estos dos versículos, la inspiración concluida. La inspiración concluida. Con la venida del Señor, hermanos, y las nuevas revelaciones durante la era apostólica, se completa el canon bíblico, hermanos. Biblia, del griego a través del latín, es los libros, o biblión. Y hay 21 epístolas también en el Nuevo Testamento. Algunos dicen el epistolario, es donde guardaban las epístolas. Entonces, toda la escritura está completa, hermanos,
y conforme al plan divino del Señor. Por eso lo delicado de agregarle y quitarle es, de veramente, hermanos, es delante de Dios, esto es muy delicado, hermanos. Por eso, si hay algo que se practique en las asambleas, pero es en orden, pues está bien. Está bien. Pero si hay cosas, costumbres o tradiciones, y queremos llamarle doctrina, eso es delicado, hermanos. Porque la base tiene que estar acá. La palabra del Señor. Como ancianos deben de tener mucho cuidado, hermanos. En Hebreos, carta a los Hebreos 1 y 1:2, dice que Dios habló muchas veces, ¿verdad? Y de muchas maneras. Y en estos postreros días nos ha hablado, hermanos, por el Hijo. Inspiración concluida. Queda entonces completo el canon bíblico. Ahora, hermanos, vamos a pasar al último punto. ¿Por qué desaparecieron los autógrafos originales? ¿Por qué? Vamos a ir allá en Deuteronomio, y de esta manera, Deuteronomio, capítulo 32, Dios usó a los escritores. Deuteronomio 32:11, usó a los escritores, hermanos, con mucho cuidado, porque su propósito era que toda esta inspiración concluida quedara tal como él quería. Pero aquellos autógrafos originales desaparecieron por algunas razones, y vamos a ver 3 de ellas, pero antes vamos a leer este versículo 32:11 en este cántico de Moisés. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Cuando habla de como el águila que excita su nidada, esto de excita su nidada es provocar los sentidos de los polluelos del águila. ¿A qué? Cuando ella se para sobre el nido de 2 o 3 metros y ella revolotea sus alas, y sin duda mira hacia abajo y sigue, y los polluelos atentos a todo ello, porque quieren recibir las instrucciones correctamente. Incluso los pone acá encima esta águila y se deja ir para que ellos aprendan bien, porque el propósito es, hablando de las aves, que vuelen correctamente para que no tengan problemas en el vuelo. Igualmente Dios acá, a todos los escritores, el Espíritu Santo los tomó y revoloteó sobre ellos para instruirlos correctamente, porque el propósito era que la inspiración en los originales quedara concluida y correctamente. Es el trabajo maravilloso del Espíritu Santo. Dios igual hizo cuando sacó a su pueblo, tuvo ese cuidado de enseñarlos en el desierto. Es provocar los sentidos de ellos. Ahora, ¿para qué? Para que aprendieran a volar en sus alas de amor y omnipotencia, y depender de esa enseñanza totalmente. Estos escritores, hermanos, en realidad, esto fue maravillosamente, hermanos, para que todo quedara como Dios le agrada en cuanto a la escritura, hermanos. Y para concluir entonces, ¿por qué desaparecieron estos autógrafos originales? Podría ser, hermanos, evitar, por ejemplo, que fueran utilizadas como reliquias sagradas, por ejemplo. Ya podría ser para adoración
o para veneración, por ejemplo. ¿Y qué es veneración? Dice que es respetar en grado sumo o rendir culto a. Entonces, puede ser que desaparecieron, hermanos, para evitar que fueran utilizadas como algo que pudiera ser sagrado o adorado, ¿verdad? O venerado. ¿Y sabe por qué razón? Porque así es el hombre. Siempre quiere tener algo tangible, siempre quiere tener algo visible. ¿Cuál podría ser otra razón? Para dejar una imagen universal de las Escrituras al alcance de toda la humanidad, pero sin la barrera de los idiomas originales, por ejemplo. Y que ahora, mire, hasta se han hecho, se ha escrito en varios idiomas, hermanos. Eso tampoco está bajo el control de Dios, claro, a excepción de algunas versiones, como ya nos dijo la otra vez nuestro hermano Apolonio, la versión Nuevo Mundo. Esa no, hermanos. Tercero, para enfatizar la necesidad de la obra del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo siga operando solo en los que en verdad están buscando la luz y la verdad. Ahí está, hermano. 3 razones por las cuales pudo ser que por eso desaparecieron. Y ahora sí vamos, por ejemplo, a lo que les dije, Romanos 11, y vamos a leer esos versículos maravillosos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, este versículo maravilloso, hermanos, podríamos decir, esta extensa teología acá del apóstol Pablo, porque viene él analizando desde el capítulo 1, hermanos. Desde ahí viene analizando él para que llegara a estas expresiones por medio del Espíritu Santo, hermanos. Pablo acá hace una reflexión, hermanos, sobre la asombrosa sabiduría y la ciencia de Dios, hermanos. Palabras y plan de salvación. ¿Cómo no van a surgir alabanzas del apóstol Pablo, hermanos, para con Dios, hermanos? Si él fue un perseguidor de la iglesia y ahora se da cuenta de la posición que tiene. ¿Cómo lo trasladaron de las tinieblas a la luz? Y siendo ahora un ministro, un apóstol, un siervo de Dios, hermano. Y lo que le permite escribir desde el capítulo 1 y termina la carta esta. Sin duda que le causa asombro esa ciencia, ese conocimiento, esa sabiduría de Dios. Por eso él dice aquí, cuán insondables son sus juicios. Y esto, hermanos, es que en realidad es imposible, hermanos, ser plenamente descubiertos o comprendidos por nosotros. Esa sabiduría, esa ciencia, hermanos, ese conocimiento, imposible, hermanos. No podemos llegar a ese conocimiento, hermano. Y cuando dice el inescrutable, dice, son sus caminos, sus propósitos, por ejemplo. Cosas o misterio, por ejemplo, que aún no se pueden saber en cuanto a sus caminos y sus propósitos, hermanos. Y dice que para Él son todas las cosas, dice, ¿verdad? El universo, nosotros mismos como su creación máxima, nuestra salvación, hermanos,
Todo lo demás, todo es de Él, y obran sostenidos, hermanos, por su poder. Y en último término, hermanos, para su gloria, hermanos. No nos queda más, hermanos, cuando hemos visto sobre esa inspiración, cómo Él se fue moviendo y llegar a completar la inspiración, hermanos, total, en este libro sagrado, hermanos. No nos queda más que decir cuán insondables son tus obras, tu sabiduría, su ciencia. Que el Señor sea glorificado, hermanos, y que en nosotros siga habiendo siempre gratitud para con Él. Que Él nos bendiga grandemente, hermanos.